Quizás una de las palabras más aterradoras que se encuentran en cualquier parte de la Biblia son las palabras pronunciadas por Jesús sobre aquellos que algún día estarán delante de Él, pensando que están a punto de entrar al cielo, pero en realidad no será así, porque realmente se han engañado a sí mismos en pensar que eran salvos cuando no lo eran. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ustedes que practican la iniquidad. Ahora, de hecho, estas palabras son aterradoras, incluso para muchos verdaderos creyentes, porque podemos imaginarnos a nosotros mismos siendo esas personas, las cuales llamando a Jesús Señor, en un ministerio activo, esperando la entrada al cielo, solo para escucharlo decirnos las más horribles palabras inimaginables. Nunca os conocí, apartaos de mí, ustedes que hacen iniquidad. Es decir, nunca tuve una relación personal contigo y por lo tanto no estás entrando en la gloria conmigo, sino que te estoy arrojando al infierno para siempre donde perteneces, porque tu vida revela lo que tú eres. Inconverso, por lo tanto, caracterizado por un total desprecio por la obediencia de mi palabra. Ahora, esas palabras de Jesús deberían alarmar a ciertas personas y causarles una gran preocupación por su alma, porque sus vidas no tienen evidencia ninguna de una transformación interior. O sea, no tiene nada que nos pueda decir que tiene una transformación por medio de la salvación. Hace años hablé con un hombre que era muy parecido a esto. Este hombre, al cual yo había conocido por muchos años, y así como yo lo conocía, yo estaba muy preocupado acerca de su alma. Así que yo pensé que él estaba engañándose a sí mismo pensando que era salvo cuando no lo era. Aunque él afirmaba conocer a Cristo, su vida era cualquier cosa menos lo que reflejaba una vida con Cristo. Él era orgulloso, no solamente un poco, él era muy orgulloso, arrogante, jactancioso, inmoral, egocéntrico, sin mostrar humildad alguna, ni amor, ni mansedumbre de espíritu. Y cuando yo le pregunté sobre su salvación, me aseguró que era salvo, porque él decía que él era salvo porque ya no se emborrachaba ni vivía la vida que él tenía antes. O sea, ya no fumo más, ya no me emborracho, ya no hago ciertas cosas que hacía antes. Y mi respuesta para él fue, los fariseos podrían decir lo mismo, porque tenían todas las actitudes externas de una persona justa, pero por dentro su corazón no estaba transformado, no había un corazón que había cambiado, no había amor, no había humildad, compasión, no había preocupación por nadie más que ellos mismos. Ahora, este es el tipo de hombre que debería de haber estado muy preocupado con las palabras de Cristo, apartarse de mí, los que practican iniquidad, pero lamentablemente él no lo estaba. Sin embargo, si debería de estar muy preocupado un hombre así, es de que él nunca fue a una transformación cristiana genuina, que busca honrar a Cristo y en lugar se tambalea, y por esa razón los verdaderos cristianos deben de asegurarse de que son cristianos verdaderos y la evidencia del arrepentimiento verdadero y que se pueden asegurar es por la evidencia de la vida y del arrepentimiento en sus vidas. Y la razón de esto es porque los verdaderos cristianos, en lugar de caracterizarse por la anarquía, la desobediencia rebelde a la palabra de Dios, los verdaderos cristianos dan el fruto del arrepentimiento, es decir, muestran con su forma de vivir y sus actitudes que Cristo ha transformado sus corazones al convertirlos. Verá, al contrario de aquellos que viven constantemente en la desobediencia a Dios y a su palabra, aquellos que han sido convertidos ahora viven con un deseo de obedecer la palabra de Dios
Y yo sé que esto no es totalmente perfecto, pero tienen la evidencia de un deseo de producir un fruto en una vida que busca honrar y viviendo de acuerdo a las normas justas. Eso es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y aquellos cristianos que tienden a ser sacudidos y desconcertados por las palabras de Jesús a estos falsos creyentes, apártense de mí que nunca los conocí. Ustedes que practican iniquidad no necesitan ser sacudidos por esto, porque solo antes de pronunciar estas palabras Jesús explicó qué tipo de personas se aplica estas palabras y no se aplican ellas a los cristianos verdaderos. Mire lo que dijo en Mateo 7 del 15 al 20. Nada más. Estos son los versículos previos a lo que leímos. Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los espinos ni higos de los cardos, ¿verdad? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Por el árbol que da malos frutos, el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no es bueno será cortado y echado al fuego. Así es que por sus frutos los conoceréis. Ahora, el buen fruto al que se refería Jesús es el fruto de una vida justa, de alguien que se ha arrepentido de sus pecados y que ahora vive, habla, piensa de tal manera que demuestra que son salvos y que a pesar de los altibajos y las luchas, el Espíritu Santo está haciendo obras en sus corazones y haciéndolos cada vez hombres que aman más al Señor y más semejantes a Cristo. Y esta mañana vamos a tener la oportunidad de seguir estudiando esto y ver qué es lo que significa el seguir una vida con arrepentimiento. Y vamos a hablar del ministerio de Juan el Bautista, lo cual yo le hablo que lo invito a que abra su Biblia. Y vamos a leer el versículo del 7 al 13. Y él les dice aquí les dijo a ellos: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y cuando usted quiere decir, yo tengo a Abraham como mi trascendente, él le dice, no, usted está equivocado. Perdón. Usted ve que el árbol que no ha dado buena fruta será cortado y tirado al fuego. Y entonces la gente le preguntaba, ¿y qué haremos? Y él les dijo a ellos: un hombre tenía 2 túnicas y quería compartir, y no quería compartir ninguna. El hombre que tenía comida no quería hacer lo mismo. Así que los colectores de impuestos vinieron y fueron bautizados y les dijeron, no colectes más. Y ellos vinieron y dijeron, ¿pero de qué estás hablando? ¿Cómo es de que nosotros no tomamos dinero por fuerza de alguien y acuses a nadie falsamente? Y estate contento con lo que es tuyo. Usted ve, estas palabras son de cómo abre Lucas en el capítulo 3 de su evangelio. Y lo que viene aquí nos va a decir acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y ahora lo que él habla aquí, como el hombre que venía antes del Mesías, Juan viene aquí y establece cómo vamos a encontrar el ministerio de Jesús que está por venir. Y viene en esta escena para prepararlos acerca de la llegada del Mesías tan esperado, y entonces introduce a Jesús como su Mesías tan esperado. Entonces él está viniendo aquí a presentándonos cómo va a presentar su función de él como la persona que nos va a presentar a Jesús. Entonces hemos hablado de 4 de esos servicios o de esas cosas por las que vino. Y yo quiero recordarle, antes de que volvamos a el quinto punto, pero el primero que vimos nosotros, en el cual nos dice, el llamado de Juan fue para comenzar su ministerio, en el cual nos decía que él vivió en el desierto de Judea, que posiblemente él vivió en 1826. Y nos dice aquí que él viene y presenta su ministerio y que él está hablando él vivía lejos de toda la gente. Él decidió vivir alejado donde estaba la geografía del río.
En el tercero vimos el propósito del ministerio de Juan, en el cual nos sigue hablando con el versículo 3, en el cual nos está diciendo que vengan y que se arrepientan por el perdón de los pecados. Y dice que tiene que olvidar su pecado, venga acá y arrepiéntase y sea bautizado en las aguas del río Jordán como un modo simbólico de arrepentimiento de que el Señor los ha limpiado y los ha perdonado. En el número 4 vimos el propósito del ministerio de Juan, hablando de Isaías 40. Lucas explica en los versículos 4 y 6 que en cumplimiento de la profecía, Juan era una voz que clamaba al pueblo de Israel para que se preparara para la pronta llegada de su Mesías. Y la forma en que debería prepararse para su venida no fue haciendo ningún cambio geográfico para que los caminos físicos fueran rectos, sino preparando un camino recto en sus corazones. Y de esto fue lo que nosotros hablamos la semana pasada. Así que a medida que continuamos nuestro estudio de hoy, vemos una quinta y última verdad clave que Lucas nos dice acerca del ministerio de Juan el Bautista. Él nos está hablando, nos da una explicación de Juan de lo que significa estar arrepentido y de lo que nos explica cómo se aparece el arrepentimiento. Esto está en el versículo 7 y así dice. Y así comenzó diciéndole a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, después de habernos dicho de que el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, así es como lo estaban preparando a los corazones del pueblo de Israel para recibir a su Mesías, Lucas ahora cita a Juan mientras explica lo que significa para un pecador que se arrepiente. Y esto es lo que le quiere decir, esto es lo que el arrepentimiento así luce. O sea que si usted está confundido acerca del tema del arrepentimiento o si se pregunta si realmente se ha arrepentido de su pecado, entonces lo que está usted a punto de aprender esta mañana debería de brindarle claridad. Ahora Lucas comienza diciéndonos que mientras las multitudes de personas se reunían para escuchar a este nuevo profeta de aspecto inusual, realmente el primer profeta en Israel en más de 400 años que venía a bautizarlos, él tenía unas palabras muy duras para ellos y los llamó generación de víboras. Y les preguntó, ¿y quién les advirtió de que huyeran de la ira venidera? Ahora, obviamente, Juan nunca había leído un libro sobre cómo hacer amigos y conservarlos. Tampoco le preocupaba políticamente si estaba políticamente correcto. Tampoco le preocupaba que la verdad pudiera ofender a la gente. Era un hombre valerosamente franco y directo. Era un hombre que no se andaba con rodeos en lo que decía a los demás. Era un hombre que, como diríamos, simplemente decía lo que veía. Y lo que Juan el Bautista, mientras miraba a esta multitud de personas que habían venido a escucharlo y a ser bautizados por él, fue que alguna de la gente que estaba presente necesitaba ser reprendida. Por lo que les dijo esas palabras bastante duras, llamándolos una camada de víboras y preguntándoles por qué vendrían a él para huir de la ira de Dios. Ahora, para que no piensen que esta es una forma normal de evangelizar o de compartir el evangelio insultando a las personas por medio de decirles insultos, así no se hace. No es lo que nos está enseñando esta parte de la Biblia. Verá, es importante entender que del modo de que él hablaba, lo que estaba haciendo Juan no se estaba refiriendo a todas las personas que acudían en masa para escucharlo. Él no estaba hablando con los niños, sino más bien él estaba hablando con aquellos que eran hipócritas religiosos sin sinceridad. Es de lo que le está hablando. Bueno, ¿y por qué? Me preguntarán por qué yo sé eso. Bueno, porque hay un pasaje paralelo en Mateo 3, en el cual Mateo habló del mismo evento, en el cual Juan se dirigía con severas palabras de reprensión a los fariseos y a los saduceos, dos grupos religiosos que eran bien conocidos por su hipocresía. Y aquí estos dos grupos religiosos que eran conocidos por ser falsos, por ser hipócritas, y entonces no tenía ningún interés ninguno de estos grupos en realmente arrepentirse de su pecado. Juan viene aquí y al llamar a estos hombres generación de víboras,
porque era exactamente lo que ellos eran. Verá, por haber vivido en el desierto desolado de Judea la mayor parte de su vida, Juan estaba muy familiarizado con las serpientes que habitaban en esa región de Israel. Eran unas serpientes que eran de un tamaño pequeño, no podían ser de más de 2 pies de largo, pero eran bastante venenosas y era mortal su veneno. También eran extremadamente engañosas, por lo cual había matado a mucha gente desprevenida que habían caído en el engaño de las mismas. Verá, estas pequeñas víboras a menudo se estiraban directamente en el suelo al ser confundidas con ramas muertas. Cuando alguien las levantaba pensando que era una rama, ellos se aferraban de la mano de su víctima y la atacaban con su veneno fatal. De hecho, fue lo que vimos cuando cerramos el libro de Hechos 28. Eso exactamente fue lo que le pasó en la isla de Malta al apóstol Pablo cuando cogió una de esas víboras pensando que era un palo o una rama, cuando estaban ellos haciendo una fogata. Todos pensaron que él iba a morir, pero no fue así. Entonces, en realidad, estos fariseos y saduceos realmente eran como una camada de víboras, en el sentido de que ellos, como su padre y maestro, el serpiente que es Satanás, engañaron a las personas para que siguieran sus enseñanzas venenosas y mortales. Entonces, sabiendo cómo eran realmente estos hombres y que ciertamente no estaban interesados en arrepentirse de su pecado, Juan les hizo una pregunta muy legítima y les preguntó: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿quién los engañó para que pensaran que podían evadir el juicio venidero de Dios al ser bautizados por mí en el río Jordán? Verá, a la luz de Juan, comparando a estos hombres con víboras, lo que Juan realmente está diciendo es que al venir a él para ser bautizados, eran como serpientes que salían de sus agujeros, deslizándose por el suelo y tratando de huir de un enemigo que estaba cerca, pero como un fuego en la maleza, solo que el fuego de la maleza era la ira y el juicio de Dios que vendría pronto. Ahora, no hay nada malo en tratar de escapar el juicio de fuego de Dios. Es por lo que la mayoría de nosotros acudimos a Cristo para la salvación, porque no queríamos experimentar la ira de Dios por eternidad. Pero el problema con estos hombres era de que ni siquiera escapaban de la ira divina. Es ciertamente válido, sino el problema era cómo intentaban hacer esto. Ese era el problema. Un maestro de la Biblia explicó exactamente cuál era el problema y por qué estaban tan equivocados al acudir a Juan para el bautismo, por qué los llamó para hacer esto. Él dijo, es lo que dicen esto: los judíos esperaban obtener una posición justa ante Dios a través de sus propios logros farisíacos. Guardaban el sábado, celebrar las fiestas anuales, ofrecer oraciones formales, dar limosnas a los pobres y observar la ley, al menos externamente. Era la esencia de su religión. Por lo tanto, era natural para ellos ver el bautismo de Juan como un ritual más para realizar. ¿Recuerda lo que dijo Jesús sobre los hombres así? En Mateo 15, del 7 al 8, les llamó hipócritas. Con razón profetizó de vosotros Isaías: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así, hombres así decían cosas correctas, pero sus corazones estaban en otro lugar. Escuche, en la mayoría del tiempo, el judaísmo de esos días de Jesucristo era un judaísmo de aprendizaje de memoria, donde simplemente los hombres repetían sin pensar palabras que sonaban religiosas que habían memorizado. Y todavía hasta este día sigue siendo así. Y así lo hace mucha gente religiosa. Todo lo que tienen que hacer es parecer hombres devotos de Israel que rezan en el muro de los lamentos. Y ahí se paran durante horas todos los días repitiendo oraciones, pero sin corazón, en lo que ellos van una y otra vez y solo de memoria rutinaria pronuncian estas palabras. No hay un corazón, solamente una rutina sin nada, vacía. De hecho, en una nota más personal, tuve la oportunidad en mi juventud de experimentar este mismo chorro de palabras aprendidas de memoria.
Aunque yo no crecí en un hogar judío religioso, mis abuelos por parte de mi padre eran judíos ortodoxos, lo que significa era de que practicaban su religión y sus tradiciones. Así que para apaciguarlos, cuando me acercaba mi cumpleaños número 13, mis padres me enviaron para que un rabino, su esposa y su hija me instruyeran en la preparación para mi bar mitzvah, que es una celebración que significaba que yo había llegado a una edad adulta y ahora era responsable ante Dios. Así que durante meses, todas las semanas, yo creo que era 2 veces a la semana, yo iba a estas lecciones donde la hija del rabino, ella era mi maestra, me enseñaba a decir algunas palabras en hebreo. Pero a medida que mi bar mitzvah se acercaba más y más, me puse nervioso porque no sabía de lo que se suponía que yo tenía que decir en frente de todos cuando llegara ese gran día. Así que un día le dije a la hija de los rabinos, ¿no debería de estar aprendiendo lo que se supone que debo de decir para mi bar mitzvah? Y ella me dijo, estás aprendiendo lo que tienes que decir. Esto es lo que te he estado enseñando todas estas semanas. Así que el día de mi bar mitzvah me levanté y simplemente sin pensar repetí las palabras memorizadas que me había aprendido. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Ciertamente no tenía el corazón para decir estas palabras. Eran solo palabras mecánicas e irreflexivas que había aprendido de memoria. Eso era todo. Y eso es exactamente lo que Jesús condenó a los fariseos por hacer, hablar palabras que parecían honrar a Dios, pero sin corazón, sin amor, sin pensamiento. No había un pensamiento sincero detrás de ellos. Asimismo, Juan el Bautista, sabiendo exactamente cómo pensaban estos hombres religiosos legalistas, no solo los reprendió por lo que eran, unas víboras engañosas y mortales, sino que los llamó a hacer algo que estaba muy lejos de su pensamiento, pero algo que necesitaban hacer si querían escapar la ira de Dios. Aunque no lo estuvieran pensando, los llamó para que se arrepintieran de su pecado, que probaran que su arrepentimiento era genuino por la forma en la que ellos vivían. Porque ellos iban a tener una vida diferente si era un arrepentimiento verdadero. Y ahora, hablando de esto, él dijo, por lo tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir unos a los otros, porque de estas piedras Dios puede hacer crecer hijos de Abraham. Ahora, observe que Juan no llamó simplemente a estos hombres a arrepentimiento, más bien los llamó a probar que su arrepentimiento era real al notar esto, dando frutos dignos del mismo. Pero todo lo que nos dice aquí es que existe un tipo falso de arrepentimiento que a menudo se confunde con el verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo podría ser este falso arrepentimiento? Bueno, ese remordimiento que uno siente porque está atrapado en su pecado, pero no va más allá. Es solamente un remordimiento y nada más. Y nada pasa con ese. Es solamente un sentimiento y no hay acciones detrás de eso. Es decir, es el llanto de un niño al cual atrapan con las manos en el tarro de galletas y dice, lo siento, por favor, no me pegues, nunca volveré a hacer esto. El arrepentimiento falso también puede ser un sentimiento de culpa y arrepentimiento y nada más, pero simplemente sentirse mal por las terribles consecuencias del pecado de uno. Pero nada más. Simplemente sintiéndose mal porque va a haber consecuencias por nuestro pecado. Por ejemplo, ¿cuántos hombres hay que son borrachos o alcohólicos y después de recuperarse de una borrachera se sienten culpables y se arrepienten del dolor que le han causado a sus esposas y a sus hijos? Eso no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino no es solo sentirse mal por sus acciones, pero el verdadero arrepentimiento es diferente. Es una decisión consciente de alejarse del pecado para buscar lo que es bueno y le da honra a Cristo. Y este verdadero arrepentimiento es la evidencia en lo que Juan el Bautista llamó el fruto del arrepentimiento.
Y lo que quiso decir aquí es de que el arrepentimiento verdadero siempre produce buenas obras en la vida de alguien. Y crece un deseo de honrar al Señor con lo que hacemos. Eso es exactamente lo que se refería a Jesús cuando dijo en Mateo 7, del 16 al 18. Lo leímos antes, pero él dice, pero los conoceréis por sus frutos. No se recogen uvas de los espinos ni higos de los cardos, ¿verdad? Así todo buen árbol da buenos frutos. Por el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el fruto malo dar frutos buenos. Es decir, lo conocerá por sus frutos. Es decir, un corazón que ha sido regenerado y convertido inevitablemente dará frutos de conducta y actitudes justas. El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo en el libro de Hechos 26 al 20. Hablamos de esto la semana pasada y esto fue lo que Pablo le dijo al rey cuando él le dijo cómo se le reveló en el camino a Damasco. Él le dijo esto. Dijo, pero él siguió declarando tanto a los de Damasco primero como a los de Jerusalén y luego a toda la región de Judea y aún a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras apropiadas para el arrepentimiento. Aquí Pablo no solamente le pidió a la gente que se arrepintiera, sino también les dijo que vinieran acá, que hicieran las cosas que reflejaban un arrepentimiento sincero. Y al escribir a los Efesios, Pablo aclaró que lo que quería decir con obras apropiadas para el arrepentimiento lo escribió en Efesios 2 al 10, y así es como lo explica, porque somos hechura suya creados, y él les dice a él, porque somos hechura suya creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la fruta del arrepentimiento. Esta es la forma en que un brillante teólogo, William Hendrickson, explicó lo que significa dar frutos dignos de arrepentimiento. Él está ya con el Señor, pero este era un hombre brillante y esto es como lo explicó. ¿Cómo es que nosotros debemos de arrepentirnos y dar fruto? El arrepentimiento, para que sea genuino, debe de ir acompañado de la frutificación. Una mera confesión externa de pecado nunca servirá. El mero deseo de ser bautizado, como este rito fuera un amuleto milagroso, no tiene ningún valor positivo. Tiene que haber este cambio interior para que se exprese exteriormente en una conducta que glorifique a Dios y que lleve fruto conforme a la conversión. Él está absolutamente correcto. Regresando a Juan el Bautista, él sabía que estos hombres no estaban interesados en el arrepentimiento porque ellos no querían cambiar nada en sus vidas. No querían alejarse de su legalismo. Ellos querían vivir la vida como siempre la habían vivido. Ellos no querían dejar su vida hipócrita. Ellos solamente querían seguir viviendo una vida que siempre habían tenido. Eso es exactamente como aquellos de los que Jesús habló en Juan 3 del 19 al 20. Este juicio de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace mal odia la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean descubiertas. Así que la gente que no viene a la luz es porque les da miedo que sus obras sean descubiertas. Ellos no tienen ninguna intención de cambiar. ¿Usted ve? Ellos no sabían no pensaron que el arrepentimiento fuera necesario para su salvación. ¿Por qué? Porque si bien temían el juicio de Dios, también pensaban que tenían una buena reputación con Dios porque eran descendientes de Abraham. Y por lo tanto parte del pueblo del pacto de Dios que había prometido bendecir. Y sabiendo que eso es lo que ellos creían, Juan, anticipándose a su protesta, les dijo sin rodeos que en el versículo 8, que ellos necesitaban producir el fruto de una conducta piadosa que está de acuerdo con el arrepentimiento. Y les dijo a él, y no comencéis a decirnos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo,
Y él les dijo, porque os digo que estas piedras Dios puede suscitar, puede convertirlas en hijos de Abraham. Es decir, la salvación no viene de tu herencia étnica, la salvación no viene por quién es tu familia, no importa quién es tu familia, de dónde vienes, no importa si Abraham era tu antepasado, no hay nada digno en vosotros para ir al cielo simplemente porque sois hijos de Abraham o descendiente del mismo. De hecho, si Dios quisiera, podría crear hijos de Abraham de las piedras que están tiradas en el suelo delante de vosotros. Y Dios ciertamente pudo haber hecho eso si le hubiera placido, porque al crear a Adán hizo del polvo de la tierra, por lo que al crear los hijos de Abraham a partir de piedras no hubiera sido una gran cosa para él. Pero Dios no necesitaba hacerlo y no quería decir que ellos eran salvos de acuerdo a esa relación con Abraham. Escuchen, el punto de que Juan está haciendo aquí es de que la salvación no viene por quién es tu familia o a qué iglesia vas o a qué iglesia, a quién tú conoces que es cristiano. Nada de eso importa. Y sin embargo, como dijo un maestro de la Biblia, miles en todas las épocas han creído que la asociación con los piadosos los harán aceptables ante Dios. Pero la fe en los lazos de sangre o la pertenencia a una iglesia que ha llevado generaciones enteras a la destrucción. Aquellos en la iglesia donde tantos están relacionados con alguien que trabaja en el servicio cristiano son especialmente susceptibles a tal engaño. Pero todo un nombre destacado que obtendrás, aparte de la gracia de Dios, es un juicio mayor. Y tú no puedes seguir negando al Señor. Y ahora no hay duda alguna de que Juan estaba diciendo y siendo muy duro con estos hombres, llamándolos camada de víboras, aplastando su fuerza, con fuerza su orgullo y la falsa sensación de seguridad que estaban espiritualmente bien porque Abraham era su padre. Pero ahora estamos a punto de ver por qué Juan era tan duro con estos hombres, porque el tono tan duro y tan severo es porque fíjese esto, ellos estaban en peligro del juicio inminente de Dios. Vemos en el versículo aquí, ciertamente decía, la hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Y qué quiere decir con esto? Comparado el juicio de Dios con tomar un hacha para cortar un árbol y cortarlo, Juan le está diciendo a estos hombres impertinentes que sin que ellos lo sepan, el juicio que está a punto de caer sobre ellos, a menos de que se arrepientan, porque el hacha del juicio de Dios ya está en la raíz del árbol, y un golpe más del hacha y el árbol caerá. No está arriba, está en las raíces de esta hacha. Y una vez que este árbol caiga, va a ser arrojado al fuego porque no tiene fruto. Ellos lo van a tirar ahí para destrucción. Lo que está diciendo es de que estos hombres son como un árbol que no producen frutos, que están en peligro de enfrentar el juicio eterno de Dios. Y eso viene a venir más pronto de lo que ellos creen. Porque el hacha estaba en las raíces de ese árbol, y no solamente porque sus muertes inminentes traerían un juicio eterno, sino porque colectivamente como nación el juicio de Dios cayó sobre Israel en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y al templo, masacraron a miles de judíos, enviándolos a una eternidad sin Cristo. Escúcheme, aquellos de ustedes, especialmente los jóvenes, que piensan que tienen todo el tiempo del mundo para arrepentirse y volverse a Cristo para su salvación. Ustedes, si piensan así, ustedes están engañando a sí mismos. Ustedes están viviendo peligrosamente. Usted no sabe cuánto tiempo tiene. Tú puedes morir ese mismo año, tú puedes morir hoy. Tú puedes morir la semana que entra, y si mueres sin fe en Cristo, entonces serás como un árbol que da frutos malos, que no se arrepiente, que va a ser talado, arrojado al fuego de la ira eterna de Dios. Y de ahí nunca saldrás. En las palabras de este gran hombre de Dios, Jonathan Edwards, dijo, pecadores en las manos de un Dios enojado, colgando peligrosamente sobre las llamas del infierno, y si te deja ir, estarás perdido para siempre. Si tus manos te sueltan, por siempre estarás perdido.
Entonces, arrepiéntete hoy. Si nunca te has arrepentido, arrepiéntete hoy antes de que sea demasiado tarde, porque el juicio de Dios está más cerca de lo que piensas. Ahora, solo de escuchar sobre el juicio inminente de Dios exactamente, debería de sacudirlo y moverlo al arrepentimiento. Y eso es exactamente el efecto que tuvo en algunas personas que escuchaban las palabras de Juan el Bautista. Note. Y esto es lo que dijo cuando él habló tan severamente a estos líderes judíos en el versículo 10 al 14. Y la multitud le preguntaba diciendo, ¿qué haremos pues? Y respondiéndole él les decía, el hombre que tiene 2 túnicas las repartirá con el que no tiene, y el que no tenga comida hará y el que tenga comida hará lo mismo. Y vinieron también algunos publicanos para ser bautizados y dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no recojáis más de los que se ha sido mandado. Unos soldados le interrogaban diciendo, y por fuerza, ni acuséis a nadie con mentira, ni estar contentos con tu salario. Y había una gente que estaba en la multitud, además de los fariseos y los saduceos, quienes escuchaban a Juan hablar tan audazmente sobre la necesidad de demostrar un arrepentimiento genuino. Tomaron sus palabras en serio porque sinceramente querían saber qué tipo de comportamiento deberían de tener que revelar un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo aparece eso en nuestra vida? Lo que Juan les dijo en un modo muy instructivo, para que nos ayude a entender lo que Dios espera de nosotros. Es un comportamiento práctico, piadoso, que da evidencia de que hemos sido transformados por medio de nuestra conversión. Entonces, ponga atención, lo que estoy a punto de leer no son obras de arrepentimiento que ganan la salvación, sino obras de arrepentimiento que queremos hacer porque somos salvos y por lo tanto deseamos honrar a Dios con nuestro comportamiento. Lo que está diciendo aquí Juan es que si usted tiene corazón, usted puede darle a honrar a Dios con el comportamiento. Ahora, al mirar estos versículos, vemos que había 3 tipos de personas que le preguntaron a Juan qué deberían de hacer con cada una de esas preguntas. Juan les estaba diciendo a él en particular cómo podían demostrar esa verdad, un arrepentimiento en sus vidas. Con la primera pregunta proveniente de aquellos de la multitud, quienes, después de escuchar a Juan hablar sobre los frutos dignos de arrepentimiento, le preguntaron en el versículo, ¿qué haremos pues? Y Juan es muy práctico en su respuesta y les dice a ellos, el hombre que tiene 2 túnicas las repartirá con el que no tiene, el que tenga comida que haga lo mismo. En pocas palabras, Juan les dijo que la evidencia del arrepentimiento genuino es una compasión amorosa hacia los demás, a compartir con ellos los que necesitan físicamente para sobrevivir, como comida y ropa. No está hablando de cosas lujosas, sino las necesidades básicas. Amigos, esto es consistente con lo que las Escrituras enseñan acerca de cómo comportarse como un creyente en Cristo. En Santiago 2, del 14 al 17 lo leímos. Les dijo, hermanos míos, ¿de qué les sirve a alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana o una hermana están desnudos y necesitan sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y a saciarse, y sin embargo no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué uso tiene? La fe, si no tiene obras, está muerta. Quiere decir que no es una fe verdadera que lo ha salvado. Esa sería la reacción de una persona que usted sabe que tiene hambre, no tiene ropa para protegerse y usted tiene demasiado y tiene suficiente para compartir y no lo hace. Usted no puede tener una fe verdadera. Lo mismo en el 1 de Juan 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener una necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esta expresión de amor no se limita a dar solo a nuestros hermanos en la fe.
Nosotros debemos de ser amorosos al dar nuestros recursos a todo tipo de personas, ya sean creyentes o no. Como lo dijo R.C. Sproul, si alguien tuviera SIDA, no le preguntamos cómo lo contrajo, y si él está en una cuneta, no le preguntamos cómo llegó ahí, lo sacamos de ahí. Nosotros mostramos compasión. ¿Usted vive así? Yo le pregunto. ¿Usted muestra compasión a los necesitados? ¿Alguna vez ha estado dando cosas como comida, ropa a aquellos que necesitan solo para sobrevivir? Y no digo alguien más, estoy diciendo, usted ha ido a la tienda, usted ha aportado, usted ha compartido con otros. Esta es la evidencia de lo que usted ha sido convertido porque revela un corazón de amor por los demás. Y si usted ama a los demás es porque Cristo ha transformado su corazón y le ha puesto ese amor por otros. Es un fruto del arrepentimiento. Verá, todos nosotros somos naturalmente egoístas. No importa por cuánto has sido salvo, naturalmente somos egoístas. Incluso cuando nos convertimos, nuestra tendencia natural es seguir siendo egoístas y acumular lo que tenemos y abstenernos de no darle nada a los demás. Pero una persona convertida pelea y resiste esta inclinación egoísta de su corazón y asimismo le da a otros confiando que el Señor proveerá para sus propias necesidades. Ahora un segundo grupo de personas en la multitud que le preguntó a Juan qué deberían de hacer para llevar el fruto del arrepentimiento eran los recaudadores de impuestos. Y esto es lo que vieron en el capítulo 12. Le dijeron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y Juan le respondió en el versículo 13, no recojas más de lo que se te ha ordenado. Ahora, los recaudadores de impuestos en Israel eran conocidos por explotar a la gente, contratados por el gobierno romano. Estos recaudadores de impuestos judíos eran odiados por su propio pueblo porque los explotaba recaudando mucho más dinero del que requería el gobierno, por lo que se llenaban sus propios bolsillos cobrando lo que querían. En esencia eran extorsionadores. Y para estas personas les decía a ellos que tenían que arrepentirse y que no deberían de colectar más dinero de lo que era justo. Les dijo a ellos, tú deja de estar desplumando al público, sé honesto, haz tu trabajo con integridad financiera. El tercer y último grupo que le preguntó a Juan qué debería de hacer para demostrar arrepentimiento eran los soldados y le dijeron a Juan en el versículo 14, ¿y nosotros qué haremos? Y nosotros no sabemos si estos soldados eran judíos bajo Herodes o soldados romanos. Pero independientemente de la jurisdicción bajo la cual estuvieran, los soldados de esa época eran conocidos por ser crueles e intimidatorios. A menudo usaban amenazas de violencia o cargos falsos para obligar a las personas a que les dieran dinero. Estos soldados se refiere Juan cuando les dice que el fruto de su arrepentimiento sería no toméis dinero por la fuerza ni acusad a nadie con mentira y estar contentos con tu salario. Es decir, no deberían de abusar de su autoridad militar, sacudiendo a la gente y acusando falsamente a nadie, sino que deberían de estar satisfechos con sus salarios. Ahora, cuando juntamos todo esto, vemos que el fruto del arrepentimiento es no solo que mostramos una preocupación por otras personas al ser generosos, sino es una preocupación que demuestra que uno es generoso y que se le da a otra gente y comparte uno con otro, tiene una integridad financiera. Lo que quiere decir es de que la gente gana y tiene una vida espiritual de acuerdo, que evalúa una actitud hacia el dinero y a sus posesiones. ¿Y qué es lo que hace usted con ese dinero y posesiones? ¿Usted es generoso con los demás? No digo que usted da y que la gente se aproveche de él, pero yo digo, ¿usted es generoso con la otra gente que tiene necesidades verdaderas? ¿Usted le da a los pobres que están necesitados y necesitan comida y vestido? ¿Usted abre su hogar de hospitalidad y comparte su comida y recursos con otros?
Usted da regularmente al Señor y a su ministerio. Busca oportunidades para compartir sus cosas con las otras personas de la iglesia. Usted les pregunta si están bien, si necesitan algo. Usted es sensible a la gente que está a su alrededor, que a lo mejor necesita algo. Ahora, las marcas del arrepentimiento son mucho más amplias de lo que hacemos con nuestro dinero y posesiones, porque la salvación produce una vida de virtud que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Pero el dinero es un indicador más fuerte de un corazón transformado. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, cuando me convertí, mi billetera también se convirtió. Nunca olvidé eso, porque escuche, es algo muy verdadero, es realmente así debería de ser. Escuché que la lección principal de este pasaje es que si realmente se arrepintió de su pecado y confió en Cristo para su salvación, entonces dará frutos que van de acuerdo con un arrepentimiento, y sin frutos significa que no hay arrepentimiento. Si uno es desobediente y no hay un arrepentimiento verdadero. Y si este es el caso, entonces debería de estar muy preocupado de que Jesús le diga el día que esté usted enfrente de él, apártate de mí, nunca te conocí. Pero no, una vida que está caracterizada por desobediencia, nunca te conocí. Pero estas son las buenas noticias. No es demasiado tarde, está usted vivo, tiene la oportunidad aún, así que yo le digo, usted como un embajador de Jesús, que se arrepiente, que confíe en Cristo ahora. Hoy es el día de su salvación, no mañana, hoy, porque nadie nos ha prometido el mañana. Ahora es el momento aceptable. Este es el tiempo aceptable, porque no es, el mañana no lo tenemos posiblemente. Así como lo dijo Juan, la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, si el Señor le está moviendo su corazón al oír estas palabras, yo le digo, venga aquí en la parte de enfrente de la iglesia al final del servicio. Señor, te damos las gracias por estas palabras tan fuertes. Te decimos, Señor, que tú le dijiste que fue el hombre más grande que vivió, que fue Juan, porque era un hombre valeroso y tenía una gran pasión por ti. Él no tenía ninguna preocupación por lo que la gente pensara de él. Y Señor, más importante todavía, es su mensaje de arrepentimiento, de ser salvos. Y yo vengo aquí, Señor, y te pido que cualquier persona que ha venido, que tú hagas la obra en su corazón, de que le enseñes que si solamente han sido palabras y no hay una fe verdadera, nosotros te pedimos de que les des una convicción en su corazón de la necesidad de Cristo, de que ellos vengan, Señor, por cualquier creyente que está en pecado y que sabe que está equivocado, que ellos genuinamente se arrepientan, de que vengan, no como remordimiento, sino como una transformación verdadera. Y Señor, yo te pido por cualquier persona que ha nacido de nuevo en tu nombre, de que tú les des la paz, de que les des un corazón generoso, que una gente que se preocupa por otros, que con amor compartimos hasta el punto de sacrificarnos nosotros mismos por ellos, de compartir nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestra comida, de que sea una gente que demuestre el amor al Señor, no solamente como creyentes, pero Señor, especialmente nosotros queremos decir que a los creyentes que somos gente que tengamos un corazón que te honra con las cosas que hacemos, con las palabras que decimos, nuestras interacciones. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo.